that the Bible is the truth, right? Porque nosotros creemos, ¿verdad, hermanos? Que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, ¿sí o sí? It is the truth, it reveals the truth. Porque es la verdad, su palabra, y nos revela la verdad. And that's, when we understand the Bible, Cuando entendemos la Biblia, we understand what truth looks like, entendemos entonces el significado de la verdad, what it feels like. que es lo que se siente saber la verdad. And Jesus is going to talk to these religious leaders, as he's already been talking about for the last few sermons that we've been in John 8. Y Jesús aquí lo que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, Jesús en el capítulo 8 de Juan, van a ver ustedes, dice el pastor, cómo Él les va a hablar con la verdad, que hemos estado estudiando los otros capítulos, y Él sigue tratando con estos líderes religiosos. But the truth of the scriptures and the truth of Jesus is a little bit different than just regular truth. Pero la verdad de las escrituras y la verdad de Jesús es difiere un poquito de la verdad que creemos que existe. Because it's true, we heard some beautiful music today. Porque es verdad, usted escuchó unas alabanzas hermosas esta mañana. But when you hear God's truth, especially in the lyrics that we heard, pero cuando usted escucha estas alabanzas tan hermosas, pero en esas alabanzas si viene ahí mencionado parte de las Sagradas Escrituras, God's truth goes a little bit further than just truth. Si usted puede ver, ¿verdad? Cuando se menciona en esos cantos un versículo, usted puede ver que la palabra de Dios es aún más profunda y verdadera que todo lo otro que no es de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? It just doesn't just come to your mind. Porque no nada más viene a su mente That you can say in your mind, oh, that's true. Que usted diga en su mente, ¿verdad? En su mentecita que diga, ¿sabes qué? Sí, eso es verdad, eso es verdad. There's something about God's truth. Pero hay algo acerca de la verdad de Dios. Because when you hear God's truth, porque cuando usted escucha la verdad de Dios, that truth is deeper. Esa verdad es diferente, fíjese, porque es profunda. Because we have a mind, we have a heart. Porque tenemos nosotros un corazón, tenemos nuestra mentecita. And truth penetrates, God's truth penetrates all those things in a human being. Y Dios, la verdad de Dios penetra, dice el pastor, todos los sentidos, hermanos, todos los sentidos en el cuerpo humano de Dios, su verdad. God's truth will hit the beliefs and the attitudes that you have. Porque la verdad de Dios le va a tocar en la actitud, como usted se esté comportando, como usted piensa, su verdad es mayor. That's inside, right? Porque eso, Inside you. la verdad está en usted. But it also hits your actions and behaviors. Pero también la verdad de Dios, ¿qué es lo que hace? Es lo que le permite a usted que cambie sus acciones y sus comportamientos. That's on the outside. Y eso es acción, y cómo se comporte, pues es en la parte externa, lo que se ve. So the truth doesn't just affect the outside and, oh yeah, that's true, but it affects you inside where you believe it. O if you sea, do believe it. Dice el pastor, que la verdad de Dios no nada más le afecta a usted internamente en la forma en que usted piensa, pero también le afecta externamente en la forma en que usted se comporta, la forma en que usted se dirige en la vida. In God's truth, en la verdad de not Dios. only does that, but it goes even further where it affects your emotions and it affects your intellect, both. La verdad de Dios no nada más le afecta sus emociones, la forma en que usted ahora piensa, pero va aún más profundo, su interior. There's something about God's truth, and when you come to church, you're wanting to hear it, and God is giving it to you. Amén, es algo tan extraordinario acerca de la verdad de Dios, porque cuando usted la empieza a escuchar, la escucha, y ¿qué le pasa, hermanos? Que quiere saber más y más de ella, ¿sí o sí? Yes.
Amén. Jesus is going to talk about that Y today. Jesús entonces en este capítulo 8 vamos a aprender lo que habló con ellos sobre esto. Because he's speaking to so-called children of God, Porque está aquí hablando con los, según estos llamados de gente que gente de Dios, ¿verdad? but when they heard truth, Pero cuando ellos, estos llamaditos gentes de Dios que se hacían saber la gente, que eran gente de Dios, pero cuando escucharon la verdad que salió de Jesús, they didn't have a clue what it was. ellos no entendían nada de lo que Jesús estaba refiriendo. Because they are full of lies, these that he's talking to. We'll see. Porque estos hombres a los que él estaba hablando, supuestamente, ¿verdad? Los más eruditos de la palabra de Dios, ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Because sometimes Porque algunas veces the truth, la verdad, if you really know it, Si us- God's truth, si usted verdaderamente, conscientemente, usted conoce la verdad de Dios, it transforms your life and it brings growth to your life. entonces transforma la vida de usted, transforma su interior. ¿Y qué le trae, hermanos? Trae Oh, yes, it crecimiento will. espiritual, trae madurez, It will. y lo hace. You know it. Y usted lo sabe, Because when you came to Jesus, porque cuando usted se entregó a Jesucristo, He gave you a new mind. He Cuando gave us- you the one that He was to give you, that you had before sin entered. porque cuando usted se entregó a Cristo, le dio su vida a Cristo, Él le dio también una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir. ¿Se acuerdan, hermanos? And you know the truth when you hear it. Y por lo tanto, entonces usted, con el Santo Espíritu de Dios que lo invitó a vivir en usted, dice el pastor, usted reconoce la verdad And when cuando you la oye. when you understand it, Cuando usted entiende su verdad, it starts setting you free. empieza a usted a liberarlo de todas esas ataduras que trae el pecado. Your life begins to do truth, La vida de usted como es, empieza a hacer cosas que son verdaderas. and you don't have to do those things you know are not of God. Y usted no tiene por qué más hacer esas cosas que usted está consciente que no provienen de Dios. Because before you became a Christian, Porque antes de que usted entregara su vida a Cristo, sin el pecado and untruthfulness y las cosas que no eran verdaderas was normal. era algo normal para It usted. didn't affect you. No le afectaba a usted para nada. You had to do it. That's who you were, a sinner. Right? Usted tenía que hacer todo eso porque era quien usted era, una pecadora o un pecador. But in Christ Jesus, Pero en Cristo Jesús, when He ahora, comes into your life, ahora cuando usted le invita a Jesucristo a que venga a la vida de usted, oh, we're still sinners. We still think about it. todavía somos pecadores, todavía pensamos en el pecado. But now sin affects you. Pero ahora el pecado nos afecta, ya no es como And it antes. doesn't feel right. Y ya no se siente bien uno cuando peca. And when you have Christ Jesus in you, Y cuando usted tiene a Jesucristo que reside, vive internamente de usted, when you're born again, cuando usted nace de nuevo, when you're a new creation, cuando usted es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo you Jesús, begin to realize, usted llega entonces a darse cuenta I now have the ability y dice, ahora tengo la habilidad to know what that sin de does saber y reconocer lo que hace ese pecado and the ability to not do it anymore. y la habilidad también de decir, no, no lo voy a hacer más. And that begins to bring transformation Y eso and es growth to es your life. lo que empieza a traer transformación, cambios en la vida de usted. That's what Jesus was trying to tell the religious leaders. Y esto es lo que aquí en este estudio vamos a ver, el capítulo 8, que está Jesús tratando de decirles a estos líderes religiosos, The quote theologians. los que según esto se llaman los teólogos, The quote men of the word. estos hombres que eran eruditos, como decimos en español, de la palabra de Dios, The Pharisees, los fariseos, who said they were
children of God. quien ellos se decían, ¿verdad?, ser hijos de Dios. But Jesus tells them, no, Pero Jesús les dice, no, you're something else. ustedes son otra cosa. Yo les voy a decir que es ser hijo de Dios. And you are not Y children ustedes of God. no son hijos de Dios. Now, this is what started Jesus. They planned on starting to desire to kill him. Y aquí cuando Él les habla con la verdad de Dios, es cuando ellos empezaron ya a decir, vamos a matar a este hombre. No soportaban la verdad. Now, listen how this dialogue between the Jews, that some of them believed, some of them were the Pharisees who did not believe and wanted to kill him. He's talking to two different groups. Escucha entonces este diálogo que tuvieron aquí en Juan 8 y cómo dice el pastor, unos creían pero otros no creían, y cómo hablaba con estos judíos y estos líderes religiosos. This is what he says to them. Esto es lo que les dijo a ellos. He says, Jesus said to the people who believed, because last week we heard that, and many believed in him. So he's talking to them. Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, And he says this, y dice así, you guys, les dice, ustedes, you are truly my disciples. si vosotros son verdaderamente mis discípulos. But then he says this, Pero luego les dice así, if you remain faithful to my teachings. si vosotros permanecéis en mi palabra, Oh, seréis verdaderamente mis discípulos. That's a big if. Eso es, dice, sí, Because some people think they can just believe and not do what he says. And Porque still muchas be right pers- with God. muchas personas, dice el pastor, creen que simplemente dicen yo creo, pero no seguir lo que la palabra verdaderamente de Dios. Because if you are truly of God and want his truth in you, Porque si usted es verdaderamente un cristiano, un creyente, y quiere usted la verdad en usted, you are his disciples, you will remain faithful, entonces usted va a permanecer fiel. and you will know, notice verse 32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Y fíjese lo que dice aquí muy clarito en el 32, y conoceréis la verdad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, it's so free that I don't go looking for a bottle of beer. Oh, ahora soy tan It's libre. freedom. Soy tan libre, dice el pastor, que usted va a decir, ahora sí me voy a ir a tomar por ahí. It's so good that I don't have evil thoughts. Ahora dice, estoy tan libre que ya no tengo pensamientos que son impunes. It's not that I struggle not to have evil thoughts. I don't want them. I'm free of them. Y no es que yo no quiera eso, sino que ahora que usted ya tiene a Cristo en su corazón, ahora usted es libre That's de what he eso. does to you, church. Eso es lo que, iglesia, ponga atención, eso es lo que Cristo hace por usted. Set you free. Él lo que hace aquí dice, la verdad os hará libres. Oh, what freedom that is. Qué cosa tan más maravillosa es esto. I don't have to worry. No me tengo que preocupar I know the truth. porque yo conozco la verdad And I don't have to do the lies. y no tengo que continuar con una vida en mentira. But those who acted like they were of the truth, Pero aquellos que actuaban simplemente como que sí vivían en la verdad y la conocían, the Pharisees, que eran los fariseos que estaban hablando ahí con Jesús, and some of the Jews that didn't really believe yet, y algunos de los judíos que también todavía no creían en Notice what they Jesús. say. Fíjense lo que le respondieron. Jesus just gave them some beautiful words, right? Porque Jesús aquí en el versículo 31 y 32 les dio una palabra hermosa, They didn't have a clue. pero ellos no entendían. And they're mad. Y ellos estaban ya muy enojados.
We are descendants of Abraham. We're truly God's Y people. ellos, verdad, muy orgullosos le dijeron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. And then it says, Ajá, y luego dice, we have never been slaves to anybody. y jamás hemos sido esclavos de nadie, le Con respondieron. un gran jamás. Como un muy enfatético jamás. So they look at Jesus almost mockingly and say, what do you mean you will be set free? Y vieron a Jesús de una forma como para burlarse de él y le dijeron, ¿cómo dices tú, seréis libres? Dame un break. Give me a break, right? Now, Jesus was talking spiritually about their bondage to sin, right? Ahora Jesús estaba hablando aquí, dirigiéndose a ellos, hermanos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Que iban a ser libres espiritualmente del But pecado. they couldn't get it. They Pero didn't, ellos huh? ni le entendían lo que Jesús se estaba refiriendo. But even physically, Pero aún físicamente, the Israelites, the Jews have been in slavery ever since they started existing. aún físicamente, dice el pastor, como todos conocemos los israelitas, ¿verdad? Han sido ya, antes fueron esclavos, fueron conquistados por otras naciones. Y aquí ellos dicen que no. Country and empires, Israel have been in slavery or submission, so many of them. Países e imperios que Israel tiene, que había sido esclavos o que habían sido sometidos a diferentes imperios. You remember Pharaoh in Egypt? Usted se acuerda, dice el pastor, aquí nos va a poner todos esos lugares que según los fariseos no habían sido esclavos. Dice el pastor, primero en Egipto, ¿se acuerdan, hermanos? En Could you Egipto. imagine? ¿se How could they acuerdan? say, ¿Cómo usted puede imaginarse cómo aquí estaban diciendo estos fariseos que no habían sido jamás esclavos de nadie? how can we say that? ¿Cómo entonces podían ellos referirse a But esto? right after this, Pero después de eso, remember the book of Judges? ¿se acuerda en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento? They went back and forth in slavery. Que los eran esclavos y después ya no eran y luego venían otras naciones y los conquistaban. Mesopotamia, Moab, Mesopotamia, Canaanites, los cananeos, the los Midianites, Moab, los medianitas, the Ammonites, los amonitas, all the ites, todos los they were hitas. slaves to. Todos los hitas, ellos fueron esclavos de todos esos imperios o países, Not only that, naciones, perdón, no nada más eso, that was after Egypt. pero esto sucedió después de Egipto, que llegaron a ser All this conquistados por todas estas diferentes naciones. But after that incident, Pero después de ese incidente, there was Egypt, fue Egipto. the Assyria, they were slaves or in bondage to them because they controlled the whole world, and Israel was right there under submission to them. Entonces Egipto primeramente fueron esclavos, dice el pastor, después los asirios fueron los que tenían conquistado toda esa parte del mundo y también tuvieron ellos que someterse a ellos. Babylon, Los babilonios, Persia, Babilonia, Persia, Greece, Grecia, Rome, Roma and all the y empires. todos esos imperios, They're even to this day, incluso hasta el día actual, they're in wars. están en guerras, ¿verdad? Están todavía con problemas They muy have a little bit serios. of power. They have a little bit of power, though. They're not slaves to anyone right Es now. cierto, dice el pastor, tienen ahorita poder, porque ahorita no son esclavos de nadie en el pueblo de Israel, tienen poder. But they just go through wars and Pero wars ellos and van de wars. una guerra a otra guerra, otra guerra. They were delivered. They became a nation, a state in 1948, right? En 1948, ¿verdad? Se declaró por las Naciones Unidas que eran ellos una nación independiente. But they've been fighting for it ever since. Pero han estado en pleitos, en guerras desde entonces. Can you imagine? ¿Puede usted nada más imaginarse?
horrible. Now, Jesus is not talking about the physical. Entonces Jesús no se está refiriendo a esto. Because they're not only have been in bondage in physically, but they're in bondage to their sins. Pero aquí Jesús se estaba refiriendo, no nada más decía que fueron esclavos y en realidad, ¿verdad? Como personas, pero Jesús estaba aquí refiriéndose espiritualmente. Notice what he says in verse 34 to 36. Fíjese lo que dicen los versículos del 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Oh, Jesus is telling the Pharisees, Entonces aquí Jesús claramente le está diciendo a los fariseos, you're slaves. les está diciendo, el esclavo, You're in bondage to your sin because you can't even understand or comprehend truth. y le está diciendo entonces, el que practica el pecado es esclavo y ustedes son esclavos, esclavos del pecado. But the son, Pero el Hijo, because families had slaves back in then, so they kind of understood that. en aquel tiempo las familias allá en esta parte del mundo, dice el pastor, tenían gente que trabajaba para ellos, pero se les decía esclavos. Entonces como que entendían esto, Slaves were in the house of the family, porque los esclavos vivían en la casa con la familia, but they had no saying, they had no power, they had no rights. pero el esclavo que vivía en la casa con las familias, dice el pastor, no tenía derechos, no podía decir nada que se le tomara en cuenta, no tenían ninguna importancia. But then Jesus speaks of a son. Pero aquí Jesús está diciendo, en cambio, el Hijo, A son is a family member. porque un hijo de esas familias, ¿verdad?, que tenían esclavos, el hijo es parte de la familia. And he does have rights. Y ese hijo de la familia sí tiene derechos. And what he says, Y cuando él dice aquí, when he's part of the family, y él cuando está refiriéndose al hijo que es parte de la familia, he's able to condemn or set free the slave of the house. y él dice, ese hijo puede condenar o dejar libre al esclavo. Are you understanding, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? You got to be spiritually minded. Así es de que tiene que estar espiritualmente usted ahorita pensando, iglesia, para que entienda. ¿Me That's- entienden? Dice el pastor. That's why verse 36 is in play. Es por eso que el versículo 36 es tan importante lo que dice. So if the Son sets you free, Así es que si el Hijo os liberta, you'll be free indeed. seréis verdaderamente libres. God Dios sent His Son mandó aquí a la tierra a su Hijo so that we who are slaves para que nosotros, to sin, quien somos, quien hemos sido y somos, éramos antes, si ahora usted es cristiano, esclavo del pecado, are now set free para que seamos puestos en libertad del by the pecado Son por medio del Hijo, who loves us quien nos ama and tanto, gave His life quien for nos us. ama tanto, el Hijo Jesús, que dio su vida por todos nosotros, He took the sins porque Él se llevó los pecados that requires death que requiere. La paga del pecado es muerte, y esos pecados Él se los llevó con Él, went to the cross porque Él se los llevó a la cruz and paid that y pagó nuestra deuda to set us free. para que fuéramos verdaderamente libres. Once you understand that truth, Una vez que usted entiende esa verdad, there's no limit to you. ya no hay límite, hermanos. ¿La entiende, hermano, esa verdad You can walk with a extraordinaria? swagger. Usted puede, ya siendo libres, gracias a Él. ¿Qué más? Qué bárbaro. Gracias, Señor Jesús. Notice verse 37. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham
Sin embargo, intentáis matarme, dice Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué tal? Olvídate. He says, oh, you want to get all serious on me? Dice, oh, ok, se quieren poner muy, ¿verdad? Muy serios aquí conmigo, le está diciendo Jesús. Let me tell you some real truth. Déjenme decirles a ustedes, los fariseos, la verdad, una verdadera, la verdad de Dios. He says, I know Les dice, yo sé you're offspring of Abraham. que ustedes, ¿verdad? Judíos son descendientes de Abraham. You're Jews. Claro, son judíos. You're Israelites. Ustedes son israelitas, son I know you're descendientes de offspring Abraham. of Abraham. Yo sé eso, But I'm a Jew, Jesus says, basically. pero básicamente lo que Jesús le está diciendo, And you say, I'm not. básicamente, Because you're seeking to kill me. y les dice, pero sin embargo intentan matarme. And you know why? ¿Y saben por qué? Because truth Porque la verdad, finds no place in you. It's not in you. porque la verdad de Dios no haya cabida en vosotros si lo están intentando matarlo, ¿verdad? Oh, it gets better. Y se pone mejor. Wait. Just don't go anywhere. Wait. Verse 36, or 37, right? Or did we already see that? 38 now. 38. Dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Did you just see what Jesus did here? Usted ya vio lo que Jesús, cómo les habla con la verdad y muy duro. Oh, he just told them, you have no place with Abraham's descendants. Y claramente les dijo, ustedes no tienen ningún lugar con decir que son descendientes de Abraham. Because true Porque la verdad, descendants of Abraham porque un verdadero descendiente de Abraham, has God their Father Dios es su Padre, from above. Padre celestial, su Padre celestial es Dios. But he tells them, Pero les dice Jesús a ellos, oh, in the only way Jesus can say it. de la única manera que Jesús lo puede decir, hermanos. I have seen my Father, Les dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, porque yo he visto a mi Padre. and what I say is from the Y Father. lo que yo les estoy hablando a ustedes viene del Padre. Pero You, ustedes, what he says to lo them, que está diciéndole aquí, do what you have heard from your Father. dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Jesus says, I have a Father Jesús les dijo, yo tengo un Padre, of the descendant of Abraham. You have another Father. pero ustedes tienen otro Padre. Oh, they didn't like that. Y no les gustó a ellos esto para nada. Because basically, Porque básicamente lo que estaba diciendo Jesús, these unbelievers were physically offsprings of Abraham, but were not spiritually offsprings porque of God. estos eran descendientes físicos, claro que sí, eran judíos y eran descendientes físicos de Abraham, pero no eran descendientes espirituales de Dios, Dios de las alturas. Oh, two different fathers. Dos diferentes padres. Oh, it's working in here? Listen to this. It says, in their sin, they are controlled by the enemy of God from below, the Pharisees, but the devil is a liar and the father of it. En su pecado son controlados por el enemigo de Dios que está abajo, el diablo, que es un mentiroso y el padre de la mentira. So, they're angry. Así They're the religious leaders of Israel. ellos son los líderes, imagínense nada más, los líderes religiosos de Israel, los más altos líderes en cuanto al judaísmo. Oh, this conversation's getting ugly. Entonces esta conversación que Jesús tenía con estos líderes se estaba poniendo más y más intensa, Because the more truth they heard, the more locked into their lies they became. porque entre más verdad Jesús les hablaba, ellos más enojados y más se aferraban a su verdad de ellos. That's what happens Y eso es lo que sucede when you don't have truth.
cuando usted no tiene la verdad en su vida. And if you have Jesus, Porque si usted tiene a Jesús, you have the way, the truth, and the usted tiene el camino, la verdad y la vida. Notice verse 39. Versículo 39. Look how ugly it's getting. Fíjese qué tan feo se pone la situación aquí. They said to him, Respondieron y le dijeron, and I could almost see it. ya yo casi lo puedo ver. Abraham is our father. Le dijeron, nuestro padre es Abraham. And then I see Jesus. Y luego yo veo a Jesús que les dijo, Ay, pobrecitos. Jesus says to them, Jesús les dijo a estos hombres, let me give you some more truth. Permítanme decirles un poco más de verdad. Because if you were Abraham's children, Porque si ustedes verdaderamente fueran los hijos de Abraham, como would- están diciendo, you would be doing the works of Abraham. estuvieran haciendo las obras de Abraham. Si And fueras what- hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. What are the works of Abraham? ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? The only works Abraham did was his faith. La obra, por lo que lo conocemos, Abraham, ¿qué era, hermano? Su fe. His La faith fe. in God, his faith in truth from God. Su fe y la verdad que él conocía y que vivía por medio de la verdad de Dios. Because Abraham, Porque Abraham, when God spoke to him the first time, cuando, remember? cuando se acuerda en la Biblia, cuando la Biblia dice que Dios Todopoderoso le habló a Abraham por primera vez, Genesis 12, en Génesis 12, he said, Abraham, leave your family, leave your place, and I want you to come to me. le dijo a Abraham, quiero que dejes a tu lugar donde estás ahorita, a tu familia, y quiero que me sigas a mí. Dios Todopoderoso le dijo, I'm y going to give you a sígueme. promised land. Y le dijo, y voy a mantener mi promesa que yo I'm te going to haré. give you a place. Te voy a dar a ti, Abraham, un lugar, And I'm going to make you the father of my people. y te voy a hacer el padre de toda mi gente. And when God said that to him, Y cuando Dios le dijo eso a Abraham, he had no way. Who are you? y Abraham se dijo, ¿quién eres? No. No. Immediately. Inmediatamente, dice el He pastor, believed God. inmediatamente cuando Dios Todopoderoso le habló, él no se And puso a dudar, because he inmediatamente believed lo God, hizo, porque él creyó en Dios Todopoderoso. It was accounted to him as righteousness. Y entonces el haber creído en Dios, teniendo esa fe, le contó por justicia. And then Y luego God gives him a child. Dios le da un hijo, His name was Isaac. y Right? su nombre era Isaac. And then God says, Y luego Dios le dijo, Abraham, Abraham, I want you to take your son Isaac, y le dijo a Abraham, quiero que tú vayas y tomes a tu hijo Isaac, go up to the mountain, y que te vayas en la montaña, and then I want you to sacrifice y him. luego quiero que tú sacrifiques a tu propio hijo. Olvídate. Imagínese nomás. He did not just ask me that. Y imagínese, Abraham dijo, ¿cómo que me está diciendo eso? Because if you went to Sunday school, you know how hard it was for Isaac to become Isaac, right? Si usted ha ido a la escuela dominical, usted ha aprendido todo esto y lo difícil que fue esta situación para ellos. And now he wants some sacrifice. Y dice, y ahora Dios, qué tan difícil fue para Abraham y su esposa tener este hijo, y ahora Dios le estaba pidiendo que sacrificara a ese hijo. Imagínese nada más. Abraham, Didn't ask questions. él nunca le hizo preguntas a Dios Todopoderoso. He didn't doubt. Él nunca dudó de Dios. He trusted. Qué hermoso. Él siempre He creyó y confió, believed. He had faith Porque- in what God says. porque él tenía fe en lo que Dios le iba a dar y decir, iba a ser lo mejor. And whatever God says is right. Porque todo lo que Dios nos dice y hace, hermanos, es lo correcto, hermanos. Even if it doesn't look right to you. Aún cuando usted dice no puede ser, no se ve bien, pero Él siempre lo que hace y dice y lo que quiere para usted Oh, es lo yeah. mejor. Now the mic's on.
Ahora sí, Now you're getting it, dice right? el pastor, ahora sí como que están entendiendo el mensaje. Jesus tells the Pharisees, if you had Abraham as your father, you would do the things of Abraham. And they had Entonces, no por eso, idea what Abraham. por eso Jesús les está diciendo aquí a estos fariseos, ¿verdad? Si ustedes dicen que vienen de Abraham, harían las cosas que el padre Abraham hizo. Y él tenía una fe, increíble fe, y lo que Dios quería, lo hacía. Sin embargo, estos hombres estaban planeando matar a Jesús. Paul goes deep into this. Listen to this. Escuchen esto, Verse 6 and 7 of versículos 6 y in 7. Galatians. Notice what Paul De says. Gálatas 3, 6 y 7. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice aquí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Woo-wee. You believe that? ¿Cree usted eso, hermanos? No es la descendencia, es la fe, ¿verdad? Hallelujah. Who said the hallelujah? Hermana. Hermanita Hallelujah. Yolanda, ella tan fiel siempre, aleluya. I think we need a couple more hallelujahs. Dice el pastor, yo quiero oír aquí que dicen aleluya, gloria a Dios, con ganas, No, hermano, esto es extraordinario. Only if you feel it. Only if you feel it. Solamente si de verdad lo sientes. Notice verse 8. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Wee. And then verse 9. Versículo 9, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oh, those are true children of God. Esos son los verdaderos hijos de Dios, The ones that have the faith of Abraham. aquellos que tienen la fe. De eso se trata, ¿verdad? Do De you have eso that? se trata. Usted tiene fe. Usted tiene fe. A ver, aleluya, amén. Amén. Estamos en la casa del Señor. Because you clap your Adorémosle. hands Pero como usted dice, el pastor estuvo and you're saying aplaudiendo. hallelujah. Como usted aplaudió y dijo aleluya, Oh, wait till next week comes. ahora espérese la semana que entra lo que vamos a estudiar. Oh, let's see if that faith is real. A ver, vamos a ver si esa fe es verdadera, Because it will come. porque vendrá. But I want you to remember, church, Pero quiero que ustedes, iglesia, recuerden esto, if you have the truth que si usted tiene la verdad, set you free. la verdad lo hará libre a usted. And you will desire Y los deseos, to have faith. ¿verdad? Van a ser todos de su corazón conforme a la fe. All right, we're almost done here. Muy bien, ya casi terminamos. Verse 40. Versículo Juan 8:40, pero ahora intentáis matarme a mí. The Pharisees didn't have a clue. Notice what he says to them. Y fíjese lo que decían, los fariseos todavía no le entendían, pero ahora intentáis matarme, dice Jesús, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ooh-wee. But you seek to kill me. Pero tú me están, ustedes ya están viendo cómo matarme. A man who told you la verdad, right? Un hombre que te dice la verdad. The man who told you the truth. El hombre que les está diciendo a ustedes, le está diciendo a todos los fariseos, el hombre que les está diciendo la verdad From God. la verdad que él mismo, o sea, Jesús mismo había escuchado de Dios Todopoderoso, ustedes lo intentan You're matar. trying to kill me. Abraham didn't do that. Y Abraham no hizo eso. Él You no guys hizo are eso. trying to kill me. Ustedes son los que están tratando de matarme a mí. All those mean guys. Todos esos fariseos que eran It's muy, not that they're mean. no es que fueran malos, It's that they're believing the wrong truth and they follow the wrong father. es que ellos están creyendo la verdad errónea, equivocada, y también siguen lo equivocado. And they're doing the works of their father. Y están haciendo las obras del Padre de ellos, no de Dios Todopoderoso. That is sin. Eso es pecado, That is doubt. eso es tener duda, That is
question? Eso es tener, preguntarse, tener duda. No, questioning is not bad. It's not sin. Bueno, el hacer preguntas, dice el pastor, el tener dudas, ¿verdad? Eso no está mal. But if you don't believe what God says, Pero si usted no cree lo que Dios Todopoderoso le dice, then the truth entonces la verdad doesn't affect you the No way le- it should. no le afecta a usted. Notice what Jesus says. Fíjese lo que Jesús dijo. He says, you are doing the works of your father did. And Vos- they're like, ¿cómo? What's he talking Vosotros about? hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, And then notice what they say. fíjense lo que ellos dijeron. They said to him, Le dijeron estos fariseos a Jesús, we are not born of sexual immorality, for we have one Father, even God. nosotros no hemos nacido de fornicación, sino que tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Now that's a heavy stain. Y eso que le dijeron allá a Jesús, ¿verdad? Es algo... I went through different books, commentaries to try to figure out what Dice this el pastor, is. esto que le contestaron a Jesús, pues fue muy serio, muy duro, ¿verdad? Y dice el pastor que él fue, buscó diferentes comentaristas, diferentes libros, el significado de eso. In one sense, En pocas palabras, en una this is the worst form of blasphemy that you could say to Jesus. y esta era la forma más peor de blasfemiar en contra de Jesús. Because when they say, Porque cuando ellos le dijeron a Jesús, we were not born of sexual immorality, nosotros no hemos nacido de fornicación, what are they saying? ¿qué es lo que están diciendo? Some have said, Algunos han dicho this means que esto significa that they know that Joseph wasn't the real father. que algunos sabían que José no era el padre biológico de Jesús. Therefore, Por lo tanto, Mary María was an adulteress, era una a adúltera, fornicator, una persona que fornicaba. and they're saying that's who your mom is. Y We're les, not like y le that. estaban Your diciendo, mom. esa es la madre que tú tienes. Oh, you're going to go straight to hell for that. Decían, y por tal motivo, ¿verdad? Van a ir directamente al infierno. Por eso le estaban diciendo a Jesús en cierta forma. You don't talk about somebody's mama like that. Porque uno no habla, nadie habla de su madre así, ¿verdad? O que te digan algo de tu mamá. Claro que no. But that's not the most favorite interpretation of this. Pero no es la interpretación más favorable sobre esto. What it's saying is that they are children of Abraham, Lo que ellos estaban aquí enfatizando, esta gente, es que ellos eran hijos de Abraham. but because you're saying you're children of Abraham, you have these murderous thoughts. Y Jesús les dijo, dicen ustedes que son hijos de Abraham, And you pero want to kill me. ¿cómo Jesus van a said. tener entonces, verdad, esta en su mente que me quieren matar? That is not natural Y eso no es una forma de vivir for natural the lineage of Abraham or of God. del linaje de Abraham o de Dios, porque no estaba en los mandamientos de ellos que mataran, ¿verdad? But it comes from the devil himself. Y por eso Jesús le dice, eso no está en los mandamientos de la ley de Dios, sino que esa forma de sentir que quieren matarme viene del diablo mismo. You know, it's amazing when the truth, the people with truth, get told by liars that their truth is the lie. Es increíble, dice el Right. pastor, cuando la gente que verdaderamente tiene la verdad en ellos y otras personas que no la tienen y vienen y le dicen, ¿saben qué? Esa tu verdad no It's es a- la verdad, es la mía. It's an act of, it's a defense system. Es una forma como un mecanismo de defensa, diríamos, cuando actúan así. I'm not the liar, you're the liar. Yo no soy el mentiroso, tú eres la mentirosa o el mentiroso, Right? ¿verdad? Now, Jesus says to them, Ahora Jesús les dijo, let me tell you this. I already told you about Abraham, you being Abraham's children. ahora yo ya les dije a ustedes acerca de lo que Jesús pensaba, que si ellos eran hijos de Abraham o Let no. me tell you about God above and you being his children. Entonces Jesús les dijo así,
He says, if God were your father, si vuestro Padre fuera Dios, les dijo, you would love me. entonces me amaríais, For I came from God, porque yo de Dios he salido and I am here. y he venido. I did not come on my own accord, but he sent me. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. And then, Y luego, that's pure truth. that God's eso telling fue, you, right? esa es una verdadera, es algo puro y verdadero lo que Jesús estaba diciendo. Oh, these guys are furious now. Entonces los fariseos estaban ya muy molestos, furiosos. Verse 43. Versículo 43. Listen to what he says to them. Fíjese lo que dice. Why do you not understand what I say? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? It's a question, Le está haciendo esta pregunta a Jesús, ¿por qué no entienden mi lenguaje? but he's not asking them, how come you don't understand? Le- He's going to give them a reason why they don't Sino understand. que les va a dar una, ¿por qué no entienden mi lenguaje? And then he tells them, Y luego les dice él, la contesta, it is because you cannot bear to hear my words. es porque no podéis escuchar mi palabra. Estaban sordos a la palabra, a la verdad. Dileli, you understand that? It Pueden- means you can't even hear it Dicen- because you don't know it and you don't have it and you never will unless you change. No la podían entender porque ni siquiera podían escucharla, ni siquiera podían permitirles que entrara dentro de su mente para que escucharan lo que Jesús estaba diciendo, dice el pastor, y nunca lo harían si lo iban a hacer si no reconocían que estaban mal. Now, verse 44, Versículo 44 he says this. dice así: I could only put the Spanish because it's a long verse. Go ahead. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué tal? Don't mess with Jesus. Don't mess with his word. Jesús aquí está hablando la verdad. Y dice el pastor, There is no holding back anymore. así es de que no hay nada de que diga no, pues no se nos dijo. Sometimes Algunas veces, it takes us to hear the truth Nos- of God. algunas veces, ¿verdad? Nos cuesta escuchar, analizar, entender, aceptar la verdad de To Dios finally change. para finalmente poder cambiar y pedir To perdón realize y para darnos cuenta you're right. que decir, tú estás en lo correcto, You're true. tú eres la verdad, Señor. And you're loving and forgiving. Please forgive me. Y eres un Dios que me ama y busco tu perdón. Por favor, perdóname, Señor. That's the only way. Es la única forma de no ser más esclavos del pecado. Let the truth not put you in more bondage, but let it set you free. Porque no permita usted que la verdad, que se mantenga usted atado y esclavizado al pecado, dice el pastor, sino que permita que la verdad In closing, lo haga usted ser libre. Y ya para terminar, he says in verse 45 and 46, dice en el versículo 45 y 46 de Juan 8, but I tell you the truth. pero yo te digo, para mí digo la verdad, You do not believe me. pero tú no me crees, ustedes no me creen. And he says, which of you convicts me of sin? There's none of them that could. He didn't never sin. Dice, ¿quién de vosotros puede acusarme a mí de pecado? And then he says, Y luego dice, if I tell the truth, y si digo la verdad, now he's asking him, y les está preguntando, why don't you believe me? ¿por qué vosotros no me creéis? Because my words are true, Porque lo que yo les estoy diciendo es la verdad. my actions are true. Mis acciones son verdaderas. I have never done one sin. Y Jesús, como dice aquí, nunca pecó. He doesn't just say I never done it, but he says you can't convict me of anything. Y no dice aquí nunca he pecado, sino les está diciendo, pero ustedes no pueden acusarme de pecado.
Because I have no sin. porque no había pecado y nunca pecó. And that's why I'm the son Y es por eso dice que yo soy el hijo, that can set you free. el hijo, el único que puede perdonarte tus pecados y hacerte libre, como dice, y seréis libre. Amen, church. Today's the day Así es de que hoy es el día to believe the truth. para que usted crea, hermano o hermana, para que usted crea la verdad. Let him set you free. Permita que este día Dios nuestro Señor le perdone todos sus pecados y usted pueda ser libre de pecado. Because I know this. Porque yo sé esto, Because I've been there. porque yo he pasado por eso. You can be a Christian for a long, long time. Usted puede decir que ha sido un cristiano por un tiempo largo, 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 But you have really never been set free. pero nunca ha sido verdaderamente, nunca ha dejado de ser esclavo del pecado y ser libre. You have been legally through Christ, Usted legalmente por Cristo but in your soul, ha sido quizás, ¿verdad? Dice yo ya le acepté a Cristo, yo soy cristiana, pero dice el pastor, pero si usted esta mañana aquí, you still may be locked in. usted to todavía está atada al pecado, esclava del pecado, In something. o en algo. So, why don't Así we all es. stand? Así es de que les ruego a todos, por favor, que se pongan de pie. If you want to. Si usted quiere, This is not an admission to sin, so that if you come forward and want prayer, that everyone's going to say, ooh, I wonder what they were hiding. si usted quiere, dice el pastor, acuérdense, hermanos, estamos en la casa de oración del Señor. Si usted quiere, y no es una admisión de decir, oh, yo esto, lo otro, sino si usted quiere ponerse a cuentas hoy con Dios Todopoderoso. As a matter of fact, who cares what others think anyway? Y dice el pastor, no importa ni debe de importarnos lo que la gente diga de nosotros. This is between God and you. Esto es nada más, por eso estamos aquí en su casa, porque es solo entre usted y Dios Todopoderoso, If you esa want relación. if you want prayer for anything, Si I want you to usted just come up necesita and we're going to pray oración for por you. cualquier cosa, el pastor también los está invitando a que pasen aquí al frente We'll sing y this él va a last orar song. por usted.